Hola, el día de hoy vamos a explicar cómo se obtienen o cómo se calculan las medidas de tendencia central utilizando Excel. Para este objetivo vamos a resolver uno de los ejemplos que vienen en el libro de bioestadística de Daniels Wine. Las instrucciones que vienen en el libro dice que hay que calcular para cada uno de los conjuntos de datos los siguientes ejercicios. El 1, inciso A, la media, la mediana, la moda, la amplitud, la varianza, la desviación estándar, así como el coeficiente de variación y la amplitud del intercuartil. Dice que cada conjunto de datos debe considerarse como una muestra. Para los ejercicios que se considere adecuado, prepare una gráfica de caja con los valores extremos y estudie la utilidad que proporciona este dispositivo para comprender la naturaleza de los datos. Seleccione para cada ejercicio la medida de tendencia central que pueda ser la más apropiada para describir los datos. Establezca los razonamientos que justifican cada elección. Entonces, vamos a resolver lo que es el ejemplo 2.5.4 de la bibliografía antes referida. Este ejemplo nos menciona que en una revista médica de publicación periódica, Pitts y colaboradores asegura que los carcinomas con metaplasia y sarcomas producidos dentro del seno son difíciles de diagnosticar y clasificar con precisión, debido a sus variados patrones histológicos y a su rareza. En un intento por estudiar más detalles de las características biológicas, los autores investigaron una serie de sarcomas puros y carcinomas que exhibían metaplasia. La tabla 2.5.1 contiene ordenados en centímetros los diámetros de los neoplasmas extirpados del pecho de 20 mujeres con sarcomas puros. Aquí viene en el libro la tabla 2.5.1 donde se mencionan los diámetros de sarcomas. Y viene la fuente y viene el artículo, la cita, ¿verdad? Es un artículo que se llama de esta manera. Y si alguien lo quiere revisar, pues ahí está, ¿verdad? La fuente. Bueno, en este caso hay que notar que el valor mínimo es 0.05 y el valor máximo es 13.0. Yo me tomé la libertad de pasar en esta hoja. Voy a hacerlo un poquito más grande para que se vea un poco mejor. Puse en la columna A la N y numeré desde el número menor hasta el número mayor, que es 20, y fui anotando cada uno de los diámetros. Voy a borrar esto para empezar a trabajar. Vamos a poner sin relleno, ¿ok? Y obviamente las letras pues en negro, ¿sale? Bueno, estos son la información que nos proporciona el ejercicio. Excel lo abrimos y vamos a buscar aquí donde dice datos. Lo abrimos y buscamos esta partecita donde viene análisis de datos. Si no viene esta parte de análisis de datos en nuestro programa de Excel, lo que podemos hacer es abrir el complemento. Simplemente nos vamos a esta sección, le damos en más y buscamos opciones. Nos va a abrir este cuadro de diálogo. Vamos a darle un clic en complementos. En complementos vamos en administrar, donde dice complementos de Excel. Nos vamos a ir a complementos de Excel, lo seleccionamos y le damos ir. Y nos va a abrir este otro segundo cuadro de diálogo, donde simplemente vamos a cliquear aquí donde dice herramientas para análisis. Le damos un clic, ¿verdad? Le damos a aceptar y obviamente pues yo no le doy nada porque ya lo tengo habilitado. Pero si ustedes no lo tenían habilitado, al darle un clic aquí, simplemente ya les va a aparecer en esta sección de datos lo que es análisis de datos. Bueno, siguiendo con eso, vamos a darle análisis de datos y nos sale este cuadro de diálogo donde nos menciona Excel cuáles son las pruebas estadísticas que puede hacer. Esta es una herramienta pues que es de fácil acceso y pues casi la mayoría de las computadoras tiene acceso a Excel. Entonces es muy fácil, por ejemplo, hacer un análisis de varianza, un coeficiente de correlación. En este caso le vamos a dar un clic a estadística descriptiva, que es lo que versa el ejercicio, ¿verdad? Entonces le doy estadística descriptiva, le doy a aceptar, me dice rango de entrada. Como yo le di clic aquí a este cuadrito, pues me dice que estos son los datos. Yo le voy a dar un clic aquí
y voy a seleccionar pues el rango, ¿verdad? Si ustedes se fijan, el rango de los datos los selecciono todos, incluyendo la primera, el rótulo en la primera fila, le doy un clic aquí. Si yo lo selecciono desde la 1, le doy rótulos en la primera fila. Si no, simplemente lo deselecciono, ¿verdad? Entonces me dice opciones de rango de salida, lo podemos pedir en un libro nuevo o en una hoja nueva o aquí mismo, ¿verdad? Entonces yo le voy a dar un clic aquí y le voy a seleccionar donde quiero que me dé la información. Ahí lo voy a poner, ¿ok? Y le damos que queremos un resumen de estadísticas. También podríamos pedir el nivel de confianza para la media. Vamos a seleccionarlo, ¿verdad? También puede pedir el K-ésimo mayor o el K-ésimo menor. En este caso solamente le voy a pedir esto. Es columna, ¿verdad? Va hacia abajo. Entonces le damos a aceptar y me da los datos que yo le pedí en un solo clic. Esto también se puede hacer a mano, como lo vimos en un video anterior de mi canal, pero simplemente le damos aquí diámetro y podemos, lo damos en Excel, le damos estas instrucciones que ya mencioné y en un solo clic me da la media, el error típico, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, la kurtosis. Acuérdense que la kurtosis es una medida, de forma de la distribución. Tenemos el coeficiente, si no alcanzamos a ver, le damos un poquito más grande. Este es el coeficiente de asimetría o sesgo, que me va a decir hacia dónde está cargada la distribución de datos. Kurtosis me va a decir qué tan leptocúrtica o platicúrtica es mi distribución, es decir, si está aplanada la curva o está muy puntiagudita, ¿verdad? Muy cargada hacia el centro la distribución. Obviamente si mi distribución es leptocúrtica, pues significa que tiene mayor dispersión y está más aplanada. Tenemos lo que es el coeficiente de asimetría, que ya dijimos que es el sesgo, hacia dónde está cargada, hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia el centro. En el caso del rango, me dice cuál es la diferencia entre el valor menor y el valor mayor, ¿verdad? Que es 20, que es la modalidad número 20, que es 13, ¿verdad? Tenemos el valor mínimo, el valor máximo, la sumatoria de todas nuestras modalidades y la cuenta, que es 20. Y el nivel de confianza para la media, que es 1.37. ¿Ok? Entonces fíjense bien cómo, si regresamos a esto, yo ya estoy respondiendo a los incisos A, B, C, D, E, ¿verdad? Ahí me falta la desviación estándar y el coeficiente de variación. No, aquí está la desviación estándar también. Lo que nos falta calcular en este ejercicio es el coeficiente de variación. Para calcular el coeficiente de variación es vamos a ponerle aquí en esta casilla, le ponemos igual, abrimos paréntesis, es igual a la desviación estándar entre la media y lo multiplicamos por 100. Hay que recordar que el coeficiente de variación es una medida cuantitativa de la variación, del nivel de grado de concordancia entre las mediciones. Si ustedes se fijan, tenemos aquí un 59.64, aquí las unidades son por ciento, ¿ok? En este caso nos falta poner, bueno, aquí en diámetro en centímetros, ¿verdad? Son las unidades de la media, de la mediana, de la moda y de la desviación estándar, ¿verdad? Del valor mínimo y máximo y del rango, ¿ok? Esas serían las unidades de estas medidas respectivamente. Pues aquí no me gusta tenerlo con tantos cifras significativas. Vamos a dejarle una, ¿sale? 59.6%, entonces hay mucha variabilidad. Bueno, regresamos para ver qué nos falta. Ya tenemos la desviación estándar, el coeficiente de variación. Ahora me falta la amplitud del intercuartil. Entonces, para los cuartiles, yo me tomé la libertad de poner aquí las fórmulas. El cuartil 1 se calcula como n más 1 entre 4. Esta es la posición, ¿ok? Esta es la ésima observación ordenada. Entonces, para poderlo calcular, pues aquí tenemos la fórmula, ¿verdad? Es n, que está acá abajo, que es 20, más 1 entre 4, eso me da 5.25. ¿Qué significa? Que el cuartil 1 está en la posición 5.25, es decir, entre estos dos, ¿ok? Por eso los tengo aquí con amarillo.
Este de aquí es para calcular cuál es el rango entre estas dos posiciones, 3 y 2.5. Entonces simplemente hago la resta de 3 menos 2.5 y la diferencia en puntos entre la posición 5 y 6 es 0.5 centímetros, ¿ok? Yo quiero saber a cuánto equivale exactamente la posición 5.25. Entonces simplemente multiplico la diferencia entre estos dos, que es 0.5, por la fracción de la unidad, ¿verdad? Que es 0.25. Y eso me da 2.625. Este sería la unidad. Igual son muchas cifras, le vamos a quitar y lo vamos a dejar aquí. Es en centímetros, ¿verdad? Las unidades. Entonces, ¿qué significa? Que el cuartil 1 va a estar en esta posición, ¿verdad? En la posición 5.25, que equivale a un diámetro de 2.6 centímetros. ¿Qué significa esto? Que las primeras, que el 25% de las muestras cae abajo de 2.6, ¿sale? Luego, para calcular el cuartil 2, simplemente se hace igual, nada más que en este caso la fórmula se multiplica por 2 y encontramos que corresponde a la posición 10.5, que está en verde. Si se fijan, la posición 10.5 está entre la posición 10 y 11, por eso lo tengo en verde. Para saber exactamente a qué valor de diámetro corresponde, pues sabemos que está entre 4.5 y 5. Es la mitad, ¿verdad? Simplemente podemos sacar 5 más 4.5 entre 2, pues el diámetro es 4.8, ¿verdad? La diferencia, porque sería 4.75, nada más que aquí lo redondeé, ¿verdad? Aquí está, 4.75, ¿sale? Entonces, siguiendo el mismo ejemplo anterior, voy a calcular la diferencia entre 5 y 4.5, es 0.5 centímetros, multiplico 0.5 por 5, pues me va a dar 0.25. Entonces, a este valor de 4.5 le sumo los 0.25 y me va a dar 0.75 centímetros. Esta es la mediana o percentil, cuartil 2 o percentil 50, ¿sale? Este sería el valor, es el valor central. Luego seguiríamos, si se fijan, pues me regreso, ¿verdad? La mediana acá dice 4.75, 4.75, es concordante, ¿ok? Tenemos aquí que para calcular el cuartil 3 tengo que multiplicar 3 veces por esta fórmula, ¿verdad? Y me da que el cuartil 3 está en la posición 15.75. En este caso tenemos igual la diferencia está entre 15 y 16, entonces la diferencia entre 6.5 y 6 pues es nuevamente 0.5. Ese 0.5 lo voy a multiplicar por esta fracción que es este remanente que es 0.75, lo multiplico por 0.5 y me da 0.375. Entonces simplemente al valor que es la posición 15, que es 6, le voy a agregar 0.375 centímetros, ¿verdad? Y me va a dar, aquí, bueno, también lo redondeé, vamos a agregarlo, ahí está el valor, ¿verdad? 6.375, perdón, ese es el valor en diámetro. Obviamente, estos valores, ¿cómo se interpretan? Recordemos que los cuartiles es dividir todos estos valores, esta distribución de datos en 4, para saber, por ejemplo, una posición, un valor puntual en dónde está en relación con el resto de las medidas. Bueno, antes de seguir explicando esto, falta resolver lo que es el rango intercuartílico. El rango intercuartílico no es otra cosa que la diferencia entre estos, ¿verdad? Es decir, 6.4 menos 2.6 es el rango, ¿verdad?, que tiene entre estos valores. Este valor es mucho más representativo que el que habíamos calculado acá de rango. Fíjense bien cómo entre el valor mínimo y máximo es 12.5 centímetros. Más sin embargo, la diferencia entre este y este es de 3.8. Hay que recordar que entre el cuartil 1 y el cuartil 3 está el 50% de las mediciones. ¿Qué significa? Que el valor más probable de diferencia o de dispersión es 3.8 centímetros, ¿ok? Entre el 50% de las mediciones.
Ahora bien, el ejercicio nos planteaba que si fuera posible hiciéramos un gráfico de cuadros y bigotes. En este gráfico de cuadros y bigotes, estos valores que están acá, este se saca en Excel sin problema, viene aquí en insertar, le damos en gráficos recomendados y buscamos lo que es nuestro gráfico de cuadros y bigotes, de cajas y bigotes, perdón, aquí está, cajas y bigotes viene aquí, o cuadros y bigotes, ¿ok? Ahí lo seleccionamos y ya hacemos nuestra gráfica y nos va a salir de esta forma. Obviamente hay que ponerle aquí el título, aquí el título del eje de las X, en este caso esta es la variable diámetro de sarcomas, en este caso en el eje de las Y vienen las unidades de las modalidades que son centímetros, es decir, todos estos valores son estos que están aquí, ¿verdad? Esta gráfica de tallos de cuadros y bigotes, perdón, lo que me menciona es este cuadrito que está aquí en azul, representa, si se fijan, este es el cuartil 1 y este es el cuartil 2, que es la media, o la mediana, perdón, o el cuartil 3, o bien el percentil 50. Este equivale al cuartil número 3 y es este valor, ¿verdad? 6.375, está aquí aproximadamente, este de aquí es 2. ¿Cuánto era? Acuérdenme. Nos regresamos aquí. 2.63, 2.625, ¿ok? Ese valor corresponde exactamente a esta línea superior. ¿Qué significa? Que la mayoría de los datos se van a concretar, el 50% de los datos se van a concretar en este intervalo. Este de aquí a aquí es este intervalo rango intercuartílico, ¿sí? 3.8 centímetros. Ahora bien, si ustedes se fijan, aquí tenemos un valor extremo. Este valor extremo es el 13 que está aquí, ¿sale? Entonces, ¿qué nos dice la literatura? La literatura nos dice que en una distribución de este tipo, donde tenemos valores extremos, las medidas de tendencia central, como es la media, se ve afectada por estos valores extremos. Si ustedes se fijan, aquí la media es de 4.9. 4.9 está aquí, ¿verdad? Y en este caso, la mediana es 4.8. Entonces, ¿cuál de estas dos es más representativa? Es más representativa 4.8 que 4.9, ¿ok? En este caso, donde tengo un valor extremo, vamos a utilizar la mediana, ¿sale? Bueno, en el caso de las medidas de dispersión, el rango intercuartílico, como tenemos también un valor extremo, es mucho más representativo que el rango de toda la distribución de datos. Asimismo, con medidas de dispersión, es mucho más útil utilizar, bueno, no es que sea útil, sino es más fácil de conceptualizar el coeficiente de variación, ¿verdad? Ahora bien, si queremos, porque esto se puede comparar contra otras medidas, ¿sí? Otras medidas, otras variables que pueden ayudarnos a hacer el diagnóstico. En este caso, el diámetro tiene un coeficiente de variación de 59.6%. Eso habla de la variabilidad biológica de estos sarcomas, ¿ok? En el caso de la desviación estándar, pues la desviación estándar ya me permitiría evaluar también lo que es el grado de concordancia entre las mediciones, pero ustedes se fijan, esta es en centímetros y esta es en porcentaje. Esas son las medidas de tendencia central. Bueno, recordemos, vamos a ponerle con un colorcito aquí, vamos a ponerle un rosita. Le ponemos las letras blancas para que se vea y las ponemos en negritas. Y digo más bien en remarcada la letra. Vamos a poner media, la mediana y la moda. Dijimos que son medidas de tendencia central. En el caso de medidas de dispersión vamos a poner, ahí, empieza a hacer. Vamos a poner un color diferente, desviación estándar, vamos a ponerlo en, ¿qué les gusta? Un azulito, con letras blancas también, en negritas. La desviación estándar, la varianza, esa y el rango, ¿verdad? El valor mínimo y máximo, esos son nuestras medidas, en este caso nuestros estimadores de dispersión, nos van a permitir evaluar el grado de concordancia de las mediciones, así como también el coeficiente de variación, ¿ok?
Y por último, pues los cuartiles. Bueno, en esta imagen, lo que es la kurtosis y el coeficiente de asimetría, recordemos que son medidas de forma de la distribución, hacia dónde está cargada y bien si está leptocúrtica o platicúrtica. En el caso de los cuartiles son las medidas de posición. En este caso calculamos lo que son los cuartiles para calcular el rango intercuartílico. Aquí nada más me gustaría agregar que si le damos aquí datos, nos vamos a análisis de datos. También podemos pedir jerarquía y percentil. En este caso, jerarquía y percentil nos va a dar esta información. Checamos que sea la información la misma. Si se fijan, en este caso no estoy seleccionando lo que es el título, entonces por lo tanto no se selecciona rótulos en la primera fila. Simplemente le voy a pedir que me dé esta opción, rango de salida, selecciono y les parece un poco más para acá, ¿verdad? Vamos a seleccionar ahí y le damos a aceptar. Y aquí Excel me va a dar la posición, esta 20. Se fijan, la posición es esta de aquí, 20, ¿verdad? 13, aquí está, nada más que aquí empieza del mayor al menor. Y me va a dar la jerarquía y me va a dar el porcentaje, ¿ok? Entonces, en este caso, el porcentaje es la posición porcentual. Este es el percentil 100, este es el percentil 78 que corresponde a este valor de 6.5, ¿verdad? Si recordamos, por ejemplo, el cuartil 5.25, perdón, el cuartil Q1 que representa en porcentaje dividimos los 100 en 4, entonces serían 25, ¿va? Sería el percentil 25, el porcentaje 25 está entre estos dos, ¿va? Entre 3 y 2. No es cierto, el percentil 25 aquí está, ¿va? Está entre estos dos, entre 3 y 2.5. Ahí está, ¿verdad? El valor es 2.6 centímetros. Entonces, de eso se trata los percentiles. Aquí está. El percentil 25 está entre este intervalo, lo podríamos subrayar. El percentil 50, pues está entre estos dos, ¿verdad? Entre estos dos valores, entre 5 y 4.5. Y el otro sería el percentil 75, que está entre estos dos valores, ¿sale? Que sería el cuartil 3, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí en percentiles para que no se nos olvide. Sería vamos a poner esto un poquito más para acá. En percentiles